Es, sin duda, el momento que está marcando la mañana. En esta sala se leía, por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la sentencia sobre la ley de amnistía. Una sentencia que ha respondido a las cuestiones prejudiciales que habían planteado tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal de Cuentas, y la conclusión es que la norma se ajusta a la normativa comunitaria, no choca contra intereses financieros ni contraviene directivas en materia de terrorismo. Y la justicia europea avala la ley de amnistía. Ampliamos detalles desde Luxemburgo con nuestra enviada especial Isabel Palacios. Isabel, adelante. Pues sí, la sentencia del Tribunal de Luxemburgo es clara en dos aspectos, sobre todo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que la aprobación y aplicación de una ley de amnistía es competencia exclusiva de los Estados miembros, que ese tribunal solo se limita a controlar que no se ponga nunca en peligro el sistema judicial del Estado que la apruebe, por una parte. Por la otra, respecto a la ley española, dice que está bien definida tanto su naturaleza, es decir, conseguir ese objetivo de la reconciliación, como su ámbito y alcance. Y en los casos concretos, al Tribunal de Cuentas le responde: aquí no ha habido ni parece que vaya a haber afectación a los intereses financieros de la Unión Europea, por lo tanto procede la amnistía de los 35 excargos catalanes que fueron juzgados por supuesto desvío de fondos públicos. Y respecto a la prejudicial que presentó la Audiencia Nacional por los acusados por terrorismo, dice que la ley de amnistía española, tal como está redactado, no entra en contradicción con la Directiva Europea contra el Terrorismo. Por lo tanto, también serían amnistiables estos 12 acusados, siempre, dice el tribunal, que no se hayan producido graves violaciones de derechos humanos, ni muertos, ni víctimas. Ahora, ya con estas dos sentencias sobre la mesa, son los tribunales españoles los que deben mover ficha. Primero, Tribunal de Cuentas y Audiencia Nacional, que deberían aplicar de oficio la amnistía a las personas que tienen en esas causas. En la causa de malversación, en la que está procesado Puigdemont o condenado Junqueras, entre otros, esa está en la mesa del Tribunal Constitucional, que vamos a ver en los próximos días cómo adapta esta sentencia de Luxemburgo a su sentencia, que se prevé para finales de septiembre o principios de octubre. Las órdenes de detención, también lo explicabas, Cristina, el magistrado Pablo Llarena las mantiene vigentes en España por el momento. No se opone a una ley nacional de amnistía que, para reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación, establece la extensión de la responsabilidad penal de cualquier persona que haya cometido en un periodo delimitado y en el contexto de un proceso de independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro, actos comprendidos en esta directiva. Desde Moncloa ha sido el ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien ha valorado esta sentencia. Dice que da la razón al Gobierno porque subraya la constitucionalidad de la norma. Queda acreditado, por tanto, que lo que el Gobierno dijo durante el debate de esta ley era así. Dijimos que la ley era constitucional y conforme al derecho europeo. Y el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo han confirmado. Ya no hay duda. La ley de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña es constitucional y es conforme al derecho europeo. Y hemos logrado un país más unido e instituciones y leyes más sólidas. Ha merecido la pena. Tengo la convicción de que una vez vistos sus efectos, hoy nadie, ni sus críticos más acérrimos, querría renunciar a sus frutos. Por eso me atrevo, humildemente, a calificarla de logro colectivo. Todos los españoles, sin excepción, somos beneficiarios de la ley de amnistía. El Partido Popular opina lo contrario. Señalan que respetan las decisiones judiciales, eso sí. No examina su oportunidad política ni dicta una sentencia sobre toda la ley. Resuelve únicamente las dudas concretas planteadas por los tribunales españoles. Y ahora serán estos quienes lo apliquen. Es decir, es un paso más en un largo proceso judicial en el que todos los actores debemos limitarnos a respetar todas las decisiones de los tribunales. El debate respecto a la amnistía nunca fue
solo jurídico, ni mucho menos. La pregunta relevante en todo este asunto es si un presidente puede negociar privilegios penales a cambio de los votos necesarios para su propia investidura. Y más reacciones, la del presidente catalán que pide a los tribunales españoles, Iliana Viera, que apliquen de forma inmediata la norma. Sí, porque asegura que Europa ha hablado de forma clara, de forma nítida, ratificando la plena legalidad de la amnistía. Han sido las primeras palabras de satisfacción del presidente de la Generalitat en una declaración institucional que ha realizado aquí en el Palau pocos minutos después de conocerse esa sentencia, y con ese argumento de que la sentencia ha sido clara. Salvador Illa, como dices, Cristina, ha vuelto a reclamar que la ley de amnistía se aplique de forma rápida, sin dilaciones, sin subterfugios y de manera integral. Asegura el presidente de la Generalitat que ya no hay vuelta de hoja, que ya no hay obstáculo de ningún tipo. Se ha llegado a preguntar que qué más hace falta para aplicar la ley, y sin dirigirse directamente al Tribunal Supremo recuerda el presidente de la Generalitat que la ley es de obligado cumplimiento. Salvador Illa recuerda además que esta ley de amnistía ha fortalecido la convivencia aquí en Cataluña ante un pasado, ha recordado Salvador Illa, de enfrentamiento y de ruptura. Europa dice sí a la amnistía, Cataluña dice sí al futuro. La decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es una muy buena noticia para Cataluña, para España y para la democracia. Su sentencia afianza de nuevo la voluntad de la inmensa mayoría de la ciudadanía catalana y española de seguir avanzando juntos hacia el futuro. Pido, pues, su aplicación diligente e integral. Lo dijimos entonces y volvemos a decirlo hoy. La inmensa mayoría de ciudadanos y ciudadanas de Cataluña y de España apostamos por el reencuentro, por el diálogo, por la convivencia y por un nuevo futuro. Un futuro en el que todas las personas y formaciones políticas debemos poder participar y contribuir con los mismos derechos y deberes. Bueno, y este que ven es el mensaje en redes sociales del portavoz de Esquerra Republicana. Dice que la única duda es si el Supremo, y en concreto Marchena, aplicará una sentencia basada en una lógica que le transciende o seguirá aplicando una venganza basada en un patriotismo frágil y tóxico. Hay dos claves, según Rufián. Todo esto pasa en plena guerra judicial con el Gobierno, contra el Gobierno, y la segunda, el PP y Junts hablan, pactan y votan como nunca. Veremos qué corriente se impone. Es la reacción, como decimos, de Gabriel Rufián a través de redes sociales, en X. Y en una declaración institucional, el presidente de Esquerra, condenado por el procés, también valoraba esta norma y también pedía su aplicación inmediata. No és suficient. Ara correspon a l'Audiència Nacional, al Tribunal de Cuentas, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, aplicar la sentència sense més dilació. I contra la negativa del Tribunal Suprem aplicar la reforma del Codi Penal. Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar. Què passa amb la democràcia espanyola? Els drets polítics no poden dependre de la voluntat d'una part de la judicatura al servei de determinats interessos partidistes. La democràcia no pot acceptar que siguin determinats jutges els qui de forma partidista acabin decidint qui pot fer política i qui no. Carles Puigdemont ha recibido esta notificación con gran satisfacción, pero a pesar de este veredicto europeo, la orden de detención que pesa sobre él se mantiene, así que su retorno aún deberá esperar a que se resuelva el Tribunal Constitucional, previsiblemente en septiembre u octubre. Su abogado Gonzalo Boye ha estado hoy en la rueda de prensa en la sede de Junts, donde ha valorado la sentencia junto al secretario general de la formación. Quienes pretendan buscar nuevas vías de cuestionar la ley se van a encontrar con un muro claro y rotundo. La ley de amnistía está bien hecha, es una buena ley y es una ley que incluye todas las conductas de su ámbito objetivo. Una cosa és la justícia de debò i l'altra és la cúpula judicial
espanyola, que està plena de justiciers, d'activistes polítics vestits amb toga que continuen bloquejant aquesta aplicació de la llei. Ja no hi ha, insisteixo, més excusa per fer una aplicació efectiva de la llei d'amnistia per tothom. Es una de las noticias de la mañana que está dejando además más reacciones políticas. Comuns y la CUP hablan de aval absoluto a que se aplique la ley. El que avui fa el TJUE, el que avui ha fet Europa, és donar-li una bofetada en tota la cara al Tribunal Suprem. I li ha recordat que els jutges són poder judicial, no són legisladors i no són polítics. Per tant, avui el que ha sigut és un recordatori que el Tribunal Suprem no pot fer i desfer a la seva conveniència ni segons els seus mandats polítics. Respecte a la sentència, ens sembla que és inapel·lable i que és un aval absolut a que s'apliqui a la llei d'amnistia tant pels casos de malversació com per les acusacions de terrorisme. La justicia europea avala también que se amnistíen los delitos de terrorismo atribuidos a 12 miembros de los autollamados CDR que hablan de alivio. L'única cosa que pot fer l'Audiència Nacional en aquest cas, sense cap tipus de maniobra dilatòria, ha de ser l'arxiu immediat de les actuacions. Hauria de ser ràpid, perquè estem parlant del patiment d'una sèrie de persones, 12 persones, però malauradament el que ens passa és que els terminis són obligatoris i imposats als advocats, als lletrats, però no són obligatoris mai pels jutges.